Bendiciones, mis amados. Les hablo a su hermano y amigo predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a estar viendo qué es una parábola. Porque lamentándolo mucho, se ha desatado una cantidad de falsos maestros y personas que no tienen profundidad en la escritura y quieren enseñar. Muchachos jóvenes que no están capacitados, y no porque sea joven, sino que no tienen palabras de Dios, no han sido instruidos, no han sido guiados. Y ahora, yo soy de los que pienso que una persona no tiene que ir a un instituto teológico para ser enseñado en la palabra de Dios. En las congregaciones, ahí debería de ser edificado, ahí debería de ser enseñado. No necesariamente tienes que ir a un instituto. Un pastor no tiene que ir a un instituto. Un maestro, un evangelista no tiene necesariamente que ir a un instituto. ¿O a qué instituto fue Pablo o Juan o Mateo o el otro? Ninguno. ¿Dónde enseñó Pablo que tenía que irse a preparar en los pies de Gamaliel como lo hizo él? En ninguna parte. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Ahora, un muchacho joven puede enseñar, sí, pero mínimo tiene que tener 2 o 3 años siendo instruido. De alguna forma o de otra, bien sea en su congregación, o bien sea de forma personal, que se haya dedicado a escudriñar la palabra, porque el que te va a guiar al fin y al cabo es el Espíritu Santo. Pero tenéis que escudriñarlo, tenéis que dedicarle tiempo, eso es un trabajo arduo. Pero en las congregaciones debería de ser capacitado toda persona que quiera hacerlo. Porque hay personas que nada más quieren ir el domingo y ya. Los otros días no. Es no solamente un día. Ellos no les preocupa la capacitación, el entendimiento de las escrituras, ser ejercitado en la palabra de Dios, sino simplemente ir a sentirse bien. Eso es ni modo, ¿no? Ahora, ¿qué vi yo de lo que dijo este muchacho que yo estoy haciendo el comentario acerca de la parábola? Perdón. Dice, las parábolas son como los cuentos de Caperucita. Son como los cuentos, son como los 3 cochinitos o los 3 cerditos. Son como el cuento del lobo. Hermano, yo me quedé realmente tristemente asombrado con el concepto que tienen de ese tema, o del concepto que tienen de lo que es una parábola. Nada que ver, hermano. Una parábola es una figura retórica. ¿Qué significa figura retórica? Forma de expresarse, forma de hablar que la encontramos en toda la escritura. Hay formas de hablar, forma de ilustrar un mensaje, para enriquecer el lenguaje, para darle más, no sé. El Señor usaba muchísimas parábolas. Claro, eso tiene un contexto, ¿no? Pero no podemos decir que una parábola es un cuento o un mito, como la Sayona o la Llorona o el Silbón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una parábola. Una parábola es para ilustrar. ¿A qué a unas formas de hablar o algunas formas de expresarse se le coloca un nombre? En este caso, parábola. ¿Qué es una parábola, hermano? ¿Qué es una parábola? Bueno, en la palabra de Dios no solamente encontramos parábolas. Encontramos metonimia, encontramos símil, alegorías, hipérbole, parábolas, tipos, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son formas de expresarse y se le colocó un nombre a esa forma de expresarse, a esa forma de hablar, a esa forma de ilustrar un mensaje o de ilustrar algo. ¿Qué es una parábola? Dice la palabra, es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. Es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración. Para saber qué es una parábola, tenéis que saber qué es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Generalmente consiste en varias metáforas unidas en un mismo pasaje. Para saber qué es una alegoría, tenéis que saber qué es una metáfora.
que una metáfora consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. O sea, en buscar una palabra determinada para ilustrar una verdad espiritual. Las parábolas, las metáforas nos revelan verdades espirituales, hermano. No son cuentos, no son mitos, no son historias falsas. No, fíjese lo que dijo ese muchacho, ¿no? Ejemplo, yo soy la vid, o yo soy la puerta, o yo soy la luz. ¿Qué significa yo soy la luz? Que Jesucristo, porque dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, que es Jesucristo el que alimenta esas ramas. Cuando dice yo soy la puerta, una puerta, ¿qué es lo que permite una puerta? Entrar a algún lugar. Él es la puerta, Él por donde tenemos que entrar al Padre. Cuando dice yo soy la luz, ¿cuál es la función de una luz? Alumbrar en la oscuridad. Él es el que alumbra nuestra oscuridad. Utiliza una palabra para representar una verdad espiritual. O es mentira que Jesucristo es el que nos alumbra, es el que nos alimenta, es la puerta, es el único medio para llegar al Padre. O es mentira eso, o es un cuento como Caperucita. Entonces, si una metáfora es una palabra y una alegoría son varias metáforas en un mismo pasaje, y una parábola es una alegoría en forma de narración, que nos está diciendo que una parábola son varias palabras, pero se presentan en forma narrativa, y en esa forma narrativa le va agregando otras cositas para poder desarrollar el mensaje. Fíjense una parábola en el libro de Mateo 13, del 1 en adelante, y después vamos a ver si es un cuento que Jesucristo está echando o es un mito, ¿no? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando a la barca se levantó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es el sembrador? Ahorita lo vamos a ver más adelante, qué es un sembrador y qué es lo que siembra. Bueno, mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Todas estas figuras que el Señor está hablando aquí las explica él mismo. Esto es una parábola. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual a 30 por una. El que tiene oído, oiga para oír. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué hablas en parábola? Él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Porque por eso les hablo por parábola, porque viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿por qué hacía eso el Señor? ¿Por qué hacía esto el Señor con estas personas? ¿Porque Jesucristo era malo o tenía preferencia? No. Fíjense lo que dice el siguiente pasaje, versículo 14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oídos veréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente. Pero ¿por qué se había engrosado? ¿Por qué se había endurecido? ¿Por qué se había enorgullecido? ¿Por qué se había descarriado el corazón de ellos? Por la idolatría, por todos los hechos inicuos que ellos hicieron. Cuando dice así, porque el corazón, dice, porque el corazón, escuchen, porque el corazón de ellos se ha engrosado, y con los oídos oyes pesadamente, y han cerrado sus ojos, ellos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos lo endurecieron, ellos lo engrosaron con su idolatría. Pero bienaventurados vosotros porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oí y no oyeron. Ahora, el significado espiritual de la parábola.
En Marcos 4:14, que es el paralelo de Mateo 13, dice, el sembrador es el que siembra. La pregunta que le hice al comienzo, ¿quién es el sembrador y qué es la semilla? El sembrador es el que la siembra. Cualquier ministro, maestro, evangelista, pastor, eso no importa. El que la siembra es el predicador, el que está enviando mensajes, cualquiera sea su ministerio. El sembrador es el que siembra la palabra. Oí vosotros las parábolas del sembrador o el significado de lo que él estaba hablando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Saben por qué les hablaba en parábola a los judíos? Porque el corazón de ellos se había engrosado. Dice, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí está hablando de tipos de corazones, tipos de pensamientos, tipos de personas que tienen su corazón engrosado por diversas circunstancias. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocen así? Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, fíjense lo que hay en el corazón, ¿no? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. En Marco, en Lucas, que son los paralelos, dice el engaño de muchas de estas cosas, de este tipo de cosas, ¿no? Dice, bueno, sí, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, o sea, sus acciones están más preocupadas por la riqueza y por las cosas de este mundo que ahogan la palabra y se hacen frutosas sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, en el corazón, dispuesto, hermano, dispuesto a escuchar, dispuesto a guardar, dispuesto a cumplir, este es el que oye y entiende la palabra y el fruto produce 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Es mentira esa cosa que es la parábola? Es mentira, es un cuento, es un mito, como dijo este muchacho. No es un mito, hermano. Es una forma de representar, es una forma de hablar, es una forma de expresarse para ilustrar cosas. En este caso, el Señor lo hablaba de esa forma porque muchos corazones en el pueblo de Israel estaban endurecidos a causa de sus prácticas. Hay muchas figuras retóricas en la palabra, hay muchas formas de expresarse, que lo que significa figura retórica es forma de expresarse o de hablar. En el libro de Apocalipsis hay muchas tipologías, en el libro de Daniel hay muchos tipos, muchas figuras retóricas llamadas tipos. Ejemplo, las bestias que vendrían en un futuro con respecto a Daniel, porque ya eso se cumplió, esa profecía de las bestias ya se cumplió al pie de la letra. Pero ¿qué estaba representando el Señor? Estaba representando por medio de figuras cosas que iban a suceder en el mundo físico, como las bestias. 4 imperios, ahí habla de cabezas, ahí habla de cuernos, que representan naciones. Eso es lo que representan ese tipo de ese tipo, esa figura como el tipo. Y en el Apocalipsis, muchas simbologías, cosas que representan cosas. También están las bestias en el libro de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, que representan cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo estas personas pueden tener ese tipo de conceptos? Claro, para ellos negar la verdad de Lucas 16, porque eso era de lo que él estaba hablando. Dice que es una parábola. Y yo le dije, que una parábola es mentira. Vamos a suponer, yo no creo que sea una parábola, pero vamos a suponer que sea así, es una mentira. Una parábola es mentira. O es una parábola es una ilustración de una verdad espiritual. O una enseñanza. Por eso es que yo no entiendo si fuera una parábola. Perdón, por eso es que yo no entiendo porque tienen el corazón endurecido. Es la única forma de no entender la parábola.
Porque el Señor se lo está enseñando aquí por medio. Habla de semilla, habla de un sembrador, una persona que sembraba, y habla de una semilla. ¿Quién es el sembrador? El predicador. ¿Quién es la semilla? La palabra. Eso es lo que sembramos nosotros, palabra de Dios. Entonces es triste ver lo que se está viendo en las redes y en las congregaciones también. Yo he ido a congregaciones y me he venido muy triste, hermano, muy triste con lo que escucho ahí. Claro, una vez no puede decir nada porque, en fin, no, ¿para qué hablar de eso? Pero estamos ante una situación bastante grave en los últimos años, como dice la palabra, al tiempo de la apostasía. Entonces, tienen que estar alerta pueblo, alerta a quienes escuchan, escudriñarlo todo, como lo dice 1 Tesalonicenses 5. Ateneos de toda especie de mal. No, eso es mentira que dice desechar lo malo, no, mentira. Atenerse de toda especie de mal, escudriñarlo todo, ateneos de toda especie de mal. Pueden leerlo, primera Tesalonicenses 5, versículo 22, 23, por ahí está. Entonces tenemos que estar alerta, La edificación, es bueno escuchar personas para que nos den una luz acerca de algo, pero si esa persona está hablando fuera de la Biblia, o no según la Biblia, sino según sus propios pensamientos, hay que desecharlo, tan sencillo como eso, hermano. Así que bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos nosotros, mi amado. Bendiciones.